Hola, buenos días. Es miércoles 16 de febrero. Seguimos con tiempo inestable en prácticamente todas partes. Ana Belén Roy, buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente tenemos un poco de todo, pero hoy sobre todo lo que vamos a notar es la presencia del viento y atención porque seguimos con numerosos avisos por fenómenos costeros en el norte y en el sur peninsular. Lo más destacado lo volvemos a situar en Galicia, mar de fondo que podría incluso superar los 9 metros. Eso en cuanto a la previsión de media, porque ayer se superaban los 10 incluso en Punta Langosteira, nos decía nuestra compañera María Blanco, los 16. En cuanto al cielo, como les comento, lluvias más abundantes en puntos del oeste peninsular y menos probables en la zona del Mediterráneo. Las temperaturas no van a cambiar, pero como hace más viento, sentiremos más frío. Luego lo vemos con más detalle. Gracias, Ana Belén. Y volvemos a Galicia, donde, como han escuchado, sigue la alerta en toda la costa por fuerte oleaje. María Blanco, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo amanece este miércoles allí? Pues parece que volverá a ser un día complicado, sobre todo en el mar, porque continuamos, como decíais, en alerta roja en buena parte de la costa gallega. Así que por tercer día consecutivo parece que la mayor parte de nuestra flota hoy permanecerá una vez más amarrada en puerto. De hecho, ayer se registraban olas impresionantes, olas que superaban incluso los 10 metros de altura, muy cerca de aquí, de la ciudad de A Coruña, concretamente en la boya de Punta Langosteira. Se llegó a registrar un oleaje de hasta incluso 15 metros de altura. Estas malas condiciones también las empezamos a notar ya en tierra. Se espera que llueva, aunque lo peor parece que será el viento, un viento que soplará sobre todo en las provincias de A Coruña y en la provincia de Pontevedra y también en la Mariña Lucense, con más de 100 kilómetros por hora de velocidad. La previsión es que sea un día complicado, que todos los escolares hoy, el aviso que hacía la Xunta era que permanecieran dentro de las aulas, por lo cual el aviso que hacían era que se suspendiesen por hoy, por la jornada de hoy, todas las actividades al aire libre. Gracias, María. Y es desde luego el nombre propio del día. Silvio Berlusconi va a ser juzgado por un delito de prostitución de menores y de abuso de poder en el caso Ruby Rompecorazones. Esos dos delitos en Italia suman hasta 15 años de cárcel y además serán 3 mujeres quienes van a integrar el tribunal que le tiene que juzgar el 6 de abril. Así que nos vamos a Roma. Marisa Rodríguez, buenos días. Esta vez Berlusconi sí se va a sentar en el banquillo. Eso parece, pero primero hay que conocer qué estrategia seguirán sus abogados, que tienen varias vías de salida. La primera podría ser recusar al Tribunal de Milán en favor del Tribunal de Ministros, y para eso argumentarán que cuando Silvio Berlusconi llamó a la comisaría para liberar a Ruby, lo hizo en funciones de primer ministro porque la consideraba, dicen, sobrina de Mubarak, que intentaba evitar un conflicto internacional. La segunda vía sería presentar el legítimo impedimento, lo que permitiría aplazar, cambiar la fecha del juicio. Podrían también pedir el juicio abreviado, que tiene la ventaja de una rebaja en la pena en caso de ser condenado, pero la desventaja de que sobre todo se va a basar en las pruebas presentadas por la Fiscalía. Podría también pactar, que también tiene la ventaja de rebajar la pena, pero lleva implícito un reconocimiento de la culpa. En fin, que no sabremos lo que harán. La fecha es el 6 de abril, como sabéis, en Milán. Gracias, Marisa. Después volveremos con nuestra corresponsal en Roma para que nos cuente qué están diciendo los periódicos y qué está diciendo allí la oposición en el tiempo de tertulia. Podrán escucharlo. Y aquí en España, a esta hora ha comenzado ya en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno. Como ven, en el turno de palabra el portavoz de Esquerra Republicana. Y hoy de nuevo se va a hablar de política económica, del Ejecutivo, de su política económica y de la financiación de las comunidades autónomas. Lo que quizá no le dijo usted a la señora Merkel es que Cataluña es a España lo que Alemania. Después escucharemos ese cara a cara entre Rajoy y Zapatero. Hoy además hablaremos en los desayunos de las centrales nucleares, porque el Congreso ha aprobado prorrogar su vida activa. Se elimina el límite de los 40 años después de aceptar el PSOE en el Senado una enmienda del PNV y de CiU. También el PP ha apoyado esa medida. El límite había sido establecido en la Ley de Economía Sostenible y ahora se levanta como en otros países europeos. Y el Congreso también ha aprobado definitivamente la ley Sinde con los votos de PSOE, PP y CiU. Con la ley definitiva va a intervenir un juez desde el principio del proceso para poder cerrar una página web. El reglamento para su aplicación se va a desarrollar en los próximos meses. Y Francisco Camps ha recibido el respaldo público del Partido Popular después de ser proclamado por su partido en Valencia como candidato. Ayer Camps habló de Rajoy como su amigo y dijo que él es el candidato más respaldado de la historia de las democracias.
Yo creo que debo ser el candidato más respaldado de la historia de los candidatos de todas las democracias occidentales, lo cual para mí significa también un respaldo enorme. Y en la Audiencia Nacional continúa el juicio por el secuestro del pesquero Alacrana. Hoy van a declarar los militares de la fragata Canarias que intervinieron en la detención de los dos presuntos piratas somalíes, para los que el fiscal pide penas de 220 años de cárcel. En ese tribunal está Marta Mézaga. Marta, buenos días. Cuéntanos cómo va la sesión. ¿Qué tal? Buenos días. La sesión todavía no ha comenzado, pero efectivamente los que están llamados a declarar hoy son esos militares que detuvieron a los dos somalíes, que son los únicos acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por el secuestro de la Alacrana. Los dos fueron detenidos apenas 2 días después de que comenzara el secuestro de la Alacrana, cuando abandonaban el atunero a bordo de un esquife. Los militares de la fragata Canarias los siguieron en un helicóptero, efectuaron varios disparos intimidatorios y uno de esos disparos hirió a uno de los detenidos en una pierna. A partir de ese momento, un juez de la Audiencia Nacional ordenó que los dos fueran trasladados a España. Como decíamos, hoy declaran esos militares, pero el juicio por el secuestro de la Alacrana lleva varias semanas en marcha. Hasta ahora han declarado los marineros, la tripulación, los que fueron víctimas de ese secuestro, y los dos acusados, para los que la Fiscalía pide penas de 220 años de prisión. Gracias, Marta. Y en Huelva hoy comienza el juicio por la muerte de la niña Mariluz Cortés, desaparecida y asesinada, recuerden, en 2008. Merche Basadre, buenos días. Ese juicio va a durar, al menos se prevé, 10 días. Buenos días, así es, en apenas 30 minutos va a dar comienzo la primera sesión del juicio por el caso Mariluz Cortés, que se va a extender a lo largo de los próximos días en sesiones de mañana y tarde. Los primeros en declarar van a ser los principales imputados, que llegaban aquí en torno a las 7 menos 10 de la mañana, protegidos por fuertes medidas de seguridad. Para Santiago del Valle se piden 23 años de cárcel, 20 por asesinato, 3 más por agresión sexual, 17 años de cárcel en el caso de su hermana, considerada coautora del crimen y que le habría ayudado a deshacerse del cuerpo el 13 de enero de 2008, una fecha en la que Del Valle era ya un pederasta condenado cuya pena no se había ejecutado por toda una sucesión de errores judiciales contra los que lucha desde entonces la familia Cortés, la familia de la víctima, que ha dicho que acatará la sentencia sea cual sea, pero que seguirá luchando para evitar que se repitan errores como este, que causaron la mayor crisis de la magistratura de nuestro país. Gracias, Merche. En Málaga sigue bajo custodia policial el hombre detenido ayer por la tarde por asesinar presuntamente a su mujer de 37 años. Fueron los propios vecinos los que le retuvieron después de haber cometido, al parecer, ese crimen. Llevaba días merodeando la casa de la víctima a pesar de contar con orden de alejamiento. La víctima, de hecho, había solicitado teleasistencia, algo que nunca llegó a tramitarse por defecto de forma. El gobierno asegura que va a investigar qué falló en este terrible caso. Y del exterior, en Irán, el gobierno tiene 2 días, hasta mañana jueves, para explicar por qué se detuvo al cónsul español cuando estaba regresando a la embajada. Antes había estado con el embajador cerca de una manifestación no autorizada por el gobierno. Unas manifestaciones, unas protestas que conocemos a través de videoaficionados, porque el régimen de Ahmadinejad ha vetado cualquier cobertura informativa. El presidente, en una entrevista con la BBC Internacional, ha dicho que sus enemigos no van a conseguir lograr sus objetivos. Por supuesto que la oposición no conseguirá ningún resultado. Si lanzas polvo contra el sol, este acaba en tus propios ojos. Pues desde Estados Unidos, el presidente Obama parece que ha contestado, aunque su declaración era anterior. Ha pedido a los iraníes que sigan el ejemplo de Egipto, que se rebelen contra el régimen. Real change in these societies is not going to happen because of terrorism. It's not going to happen because you go around killing innocents. It's going to happen because people come together and apply moral force to a situation. Y precisamente en Egipto se trabaja contra el reloj para conseguir elaborar una constitución. El ejército quiere que esa propuesta esté elaborada en 10 días y la va a llevar